tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida, como siempre, cada domingo, aquí en televisión, canales 31, 1031 de Claro, 33 de Altice, 33 de Aster, 31 de WIM, y en la web www.entelevisión.com, en todos los cables del país a nivel nacional, y también pues se ve nuestro contenido, lo pueden ustedes recibir fuera a través de nuestras señales. Señores, para nosotros siempre es un placer presentarles un contenido de importancia, un contenido con valor. Y vamos a tener varios momentos en esta hora de programa. Queremos comenzar con nuestro invitado internacional. Él es un especialista. Le voy a decir parte de su currículum porque la semana pasada les prometí que lo íbamos a estar compartiendo para que ustedes puedan apreciar la validez y el peso de cada uno de sus argumentos y sus intervenciones aquí. Con él vamos a abordar asuntos que tienen que ver con la educación, que es un tema que nos preocupa mucho por los resultados deficientes que tiene nuestro país en las pruebas internacionales, y eso lo podemos nosotros vivir a diario con el comportamiento de ciudadanos que reflejan esa baja educación en nuestro país. Tenemos que preocuparnos todos por ello. Y por eso hemos invitado al doctor Ernesto Figueredo Escobar. Él es doctor de Filosofía en Educación. También es doctor en Ciencias Pedagógicas en Rusia. Tiene un máster en Pedagogía especializado en Logopedia. Él se ha dedicado a la atención de las necesidades educativas individuales desde un enfoque ontogénico, eso es por decirle otras cosas. Ha participado, como les dije el fin de semana pasado, en programas de formación, de educación, ha contribuido, ha colaborado con el sistema educativo en países que son referentes como Chile. También tiene experiencia de la educación de Cuba, que es todos saben la calidad de la educación cubana, independientemente de otras cosas. Hoy vamos a hablar con el doctor Figueredo sobre, a propósito de que en nuestro país se dio apertura al concurso de oposición docente para seleccionar a los maestros del sistema de escuelas públicas en la República Dominicana. Estamos en ese proceso. Durante casi un mes va a estar el Ministerio de Educación trabajando en ese sentido. Y queremos recibir información, orientación, conocimiento en ese sentido, con un especialista de lujo como el doctor Figueredo Escobar. Y con él vamos a abordar esa parte. Vamos a hablar de eso, de la calidad del docente, su incidencia en la educación. Bienvenido, doctor Ernesto Figueredo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Muy bien, oyendo sus palabras, ahí me emociono. No creo mucho que sea así, pero se Muchas agradece, gracias, muchas se gracias. agradece el amor que impregna sus palabras. Para nosotros es muy importante que el público, por respeto al público, siempre nos gusta consultar voces autorizadas, voces válidas, y es muy importante que el público sepa que cada una de las cosas que usted va a decir aquí es con un conocimiento válido. Señor Figueredo, yo quiero comenzar preguntándole y ambientar un poquito, por ejemplo, en la República Dominicana se han hecho evaluaciones a profesores, para poner un poquito en contexto, para que usted tenga cosas que nos preocupan. Por ejemplo, las pruebas que se han hecho a profesores en el país, uno de los resultados han sido de que el 40% de los maestros que se le hicieron evaluaciones en cuanto a razonamiento, en cuanto a pedagogía, el 40% no superó la prueba para poder ser contratado como maestros, como docentes en las escuelas públicas. Entonces, de los que aspiraban, el 40% no, muchos no razonaban, deficiencia en la comprensión, es decir, estamos hablando no de estudiantes, sino de profesores, de maestros. Entonces, como estamos en este proceso de concurso para seleccionar a los maestros que van a estar supliendo el déficit, aquí en la República Dominicana, el déficit de personal docente en el sistema educativo público es de 6 maestros por aula.
Así que son muchos los maestros que faltan. Señor Figueredo, queremos que usted nos diga cómo hacer la mejor selección de maestros para una educación con calidad. ¿Cómo lograr eso? Bueno, yo creo que por las palabras que oí, la base orientadora de este intercambio, inmediatamente me ubiqué en los años 90 en Cuba. Se generó una consigna muy valiosa que era nunca más un profesor no preparado frente a un grupo de niños y niñas. Y el país... Perdón, repítame esa frase. Nunca más un profesor, una profesora no preparada, no preparado frente a un grupo de niños y niñas. Esa fue una expresión muy valiosa porque justamente se hizo una caracterización de todos los profesores y profesoras del país y se determinó que un grupo importante se dedicara durante todo un año sabático a prepararse. Se consideró que no estaban en condiciones. Yo recuerdo que en la época se generó un déficit de profesores y profesoras y se llegó a la conclusión que era mejor tener estudiantes ya en el último año de estudio de la carrera del magisterio, enfrentando la tarea formativa de mediación y que los profesores a tiempo completo y profesoras se dedicaran a prepararse. Algunos de ellos quedaron en el plano del autoperfeccionamiento, continuaron ejerciendo la actividad como tal del magisterio. Pasado un año de aquello, rememorando lo sucedido, un grupo de los que habían estado un año estudiando se decidió que era necesario que volvieran a pasarse un año de estudio. Y en ese momento, bueno, finalmente, como un 4, tanto por ciento no volvió más a ejercer la docencia directamente, pero sí se mantuvieron dentro del sistema. Por lo tanto, este tema de la caracterización, oyendo lo que hablaba al respecto, habría que ver en qué plano político, social, económico, se procede a hacer una caracterización para determinar ese dato del 40% que presentaba un déficit notable para ejercer la función del magisterio. A mí me parece que cada país debe ir buscando sus opciones para la mejora de las prácticas docentes. En el caso, por ejemplo, de Chile, existe un centro de perfeccionamiento que se ocupa sistemáticamente de favorecer esta mejora, un sistema de evaluación que lleva a que se retroalimente en qué medida las prácticas son las que necesariamente exige el país para que la educación sea de calidad. Por lo tanto, habría que ver en qué medida esa caracterización que se hizo ahí contribuyó a un plan que llevara al perfeccionamiento de esos profesores que hay que visualizarlo desde una perspectiva histórica del rol que han asumido para lo que se ha logrado en la educación dominicana y asumir opciones de perfeccionamiento, de autoperfeccionamiento y de registro y de intercambio de experiencia. Esto es clave. Muchas veces el profesorado es más objeto de las investigaciones educativas que sujeto activo de ellas. Entonces tenemos 3 vías para mejorar esas prácticas docentes. Ahora, pensando en la selección de los profesores desde una posición que sea de mejora continua, asumiendo el protagonismo que ellos han tenido y ellas en la mejora de la educación de la República Dominicana, que entre paréntesis, hoy tiene un currículum diseñado por competencias que está, pero pidiendo a gritos que se le incorpore recursos de automatización, de seguimiento, como hablábamos en el encuentro anterior. Un poco más tarde puedo hablar sobre este aspecto si nos da tiempo en el día de hoy. Pero hablando de selección, que es la pregunta, a mi juicio tienen que darse 4 componentes que yo desarrollo
en mi libro Progresión de Aprendizajes Básicos, una perspectiva ontogénica, cuáles son estos 4 componentes a la hora de pensar en una selección de un docente. Primero, el más relevante es la inducción hacia la actividad de mediación, que quiere decir las motivaciones, cuánto la persona está dispuesta a dar, a entregar, que esté motivado, que crea en esos estudiantes, que esté dudando sobre sus propias prácticas, que llegue a pensar en la probabilidad de que usted no esté o que yo no esté enseñando como el estudiante aprende. Fíjense esa frase. Si un estudiante no está aprendiendo como yo le enseño, existe la probabilidad que yo no le esté enseñando como él aprende, porque el método lo decido yo, la interacción la empiezo desde un momento determinado que puede ser que no esté en consonancia con las posibilidades de aprendizaje del estudiante. Entonces hay un componente que es de naturaleza inductora, a mi juicio el más relevante, es como el viento que empuja la nube. Hay un segundo componente que está relacionado con la operacionalidad, el saber hacer, la implementación de metodologías, de recursos de diagnóstico, que se pueda pensar siempre que la pedagogía se genera a partir de lo que el estudiante sí tiene, por eso hablamos de aprendizajes previos. La pedagogía no parte de lo que el niño no tiene o la niña no tiene. Entonces, el profesor tiene que ser emprendedor, innovador, darle un enfoque polémico al proceso de mediación, hacer que se genere en el aula una disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir disonancia cognitiva? Que siempre se dude sobre lo que se sabe y que no sea una forma de llevar a que el otro diga que esta es la verdad absoluta. Ese es un tema de alta relevancia cuando hablamos de un profesor que está haciendo actividades de mediación con un grupo de niños y niñas. Hay un tercer componente que es de naturaleza organizacional. ¿En qué medida ese currículum yo soy capaz de planificarlo? Y que esa planificación sea coherente y articulada con la planificación de otros campos o asignaturas, para ponerlo como ejemplo, y llegar a la planificación integrada. Y que esa planificación yo pueda efectivamente tener recursos automatizados que me digan qué medida lo estoy cumpliendo. A veces no se cumple en un 40, en un 50% del currículo establecido. Me encanta la idea de que hoy en Dominicana hablamos de competencias e indicadores de logro. Y como que el contenido está ahí como para facilitar que aquello ocurra. Ahora, ¿cómo lograr que articulemos aquello y que podamos hacer seguimiento? Otra vez vuelve el tema de la necesidad de recursos tecnológicos automatizados. Y en esto de la organización es muy relevante que el profesor sepa evaluar en correspondencia con los niveles cognitivos y los procesos de aprendizaje que han tenido lugar. A veces se enseña en un nivel cognitivo y se retroalimenta en otro. Y más allá de aquello, es pensar que la evaluación no es al niño o a la niña. La evaluación es a todos, porque yo lo que estoy viendo es en qué medida aquello que intencioné para que el otro aprenda haya tenido lugar. Y si los estudiantes llegan a tener un resultado, vamos a suponer, entre 1 y 10, un promedio, para hablar de como una dispersión X de 5, bueno, he tenido un déficit de un 50% en los aprendizajes de los estudiantes. ¿En qué fallé? ¿En qué fallamos? Por lo tanto, la evaluación es a nosotros mismos. Es una mirada filosófica, de sentido de respeto por el otro, porque insisto en la idea de que el método y lo que decidimos enseñar está más de nuestro lado que del lado de los estudiantes. Muy bien. Entonces, señor Figueredo, quiero pedirle que hagamos una pausa ahí, ya usted nos dijo sobre esos puntos, para entonces venir a otro segmento y que usted termine de abordar, cerrar esa idea y que también nos responda ya finalmente la incidencia del maestro en la educación. ¿Cómo incide el maestro? Porque quizás
digan, bueno, pero podemos sustituir al maestro por un robot o por la tecnología. Bueno, quizá no es muy necesario el maestro. Vamos a ver si eso es así. Vamos a una pausa para cumplir con publicidad y retorno con usted. No se muevan. Muy bien. Aquí está.